Muy buenas tardes, yo soy el doctor Julio César Benítez Villalba. Soy docente de la asignatura Química Analítica en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Quiero hablar un poco sobre este tema que hemos realizado con un grupo de compañeros. Hicimos un estudio de investigación y el tema que traigo ahora para compartir con ustedes se denomina determinación y cuantificación de residuos de antibióticos en muestras de carne de pollo y en huevos mediante el método de cromatografía líquida de alta eficacia que es el HPLC. Antes que nada tenemos que hablar sobre lo que es la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es actualmente una de las grandes preocupaciones a nivel mundial, siendo los contaminantes ambientales y los residuos farmacológicos considerados de los más altos o mayor riesgo, ¿sí? Esta exposición del consumidor a residuos químicos que están presentes en los alimentos pueden alterar la calidad y pueden ser de alto riesgo para la salud humana. O sea que nosotros, estos contaminantes que son residuos farmacológicos, pueden estar en los alimentos, ¿verdad? Y es de alto riesgo para la salud humana, por eso debemos de controlar. El uso de los antibióticos en veterinaria para el tratamiento de enfermedades en el ganado y también las aves destinados al consumo humano, así como la utilización como aditivos en granjas industriales, han dado como resultado que se deba considerar su presencia potencial en alimentos de origen animal, ¿verdad? Cuando se utilizan estos fármacos de forma fraudulenta, indiscriminada y abusiva, existe la posibilidad que estos residuos de dichos compuestos persistan en los alimentos y pasen a la cadena de alimentación humana. Entonces, estos antibióticos se utilizan en veterinaria para prevenir enfermedades. Pero si lo usamos de forma indiscriminada, abusiva, etcétera, puede posteriormente llegar a la cadena de alimentación humana y incorporarse a nosotros a través de nuestra alimentación. El sector de las aves, que es la avícola, ha experimentado un gran desarrollo en estos últimos años en nuestro país y asociado al uso de medicamentos veterinarios para el control de enfermedades infecciosas y parásitas, ¿verdad? Por este motivo, la carne de pollo, así como los huevos, son susceptibles de contener residuos de dichos tratamientos cuando no se respetan las buenas prácticas veterinarias. O sea que nosotros tenemos que tener unas buenas prácticas para el uso de estos medicamentos que le llaman buenas prácticas veterinarias, para que esas concentraciones de medicamentos no estén muy incorporados a los alimentos. Por este sentido, la producción de las aves busca alternativas para poder mejorar la carne y también los huevos, disminuyendo la presencia de contaminantes que alteren la misma, ¿sí? Entonces se busca disminuir esos compuestos en los alimentos, ya sea carne, huevos. Y existe un factor importante que es la detección de estos antibióticos, los cuales ha recibido una enorme atención a nivel mundial de agencias reguladoras y la salud pública. O sea que existen agencias a nivel mundial reguladoras y también la salud pública que pone ciertos límites o ciertos parámetros para que estos contaminantes o estos antibióticos tengan un cierto rango de concentración en los alimentos que sea tolerable, ¿sí? Existe un alto índice de toxicidad directa en los seres humanos, siendo una amenaza alarmante, causando diversos efectos en la salud humana. Pueden aparecer, por ejemplo, cuando nos intoxicamos con estos fármacos, podemos tener aparición de hipersensibilidad en la piel, reacciones alérgicas,
mutagenicidad, también puede haber cambios en la microbiota intestinal, entre otras causas, otras consecuencias. Bueno, debemos saber que un antibiótico es un agente que mata microorganismos y que detiene su crecimiento. Y los medicamentos antimicrobianos también se pueden agrupar de acuerdo a microorganismos contra los que actúan principalmente. Por ejemplo, los antibióticos, a los que nosotros llamamos antibióticos, se usan contra las bacterias, para controlar bacterias, ¿sí? Para eliminar bacterias. Y los antifúngicos actúan contra los hongos. Los antibióticos son también sustancias obtenidas por síntesis en el laboratorio o de forma natural de cultivos de microorganismos que los producen. O sea, pueden producirse a través de microorganismos y también por vía de síntesis. Eh, También a partir de un agente que se obtiene de forma natural y a través de modificaciones en su estructura se pueden obtener agentes semisintéticos. Ahora, uno podemos obtener de forma natural y hacemos ciertas modificaciones, entonces a eso se llama agentes semisintéticos. Como ocurre en la medicina humana, los antibióticos son empleados también en la veterinaria, en el uso veterinario, como habíamos visto, con la finalidad de no solo curar, sino también de prevenir enfermedades. Además, en el caso de uso veterinario, los antibióticos son empleados como promotores del crecimiento, ¿sí? Así como la horticultura y la agricultura. O sea, promotores del crecimiento, uno le da estos fármacos para que el animal pueda desarrollarse más rápidamente. Bueno, los agentes antimicrobianos del grupo de las quinolonas, que son un grupo de antibióticos que se utiliza bastante, ¿verdad? Son ampliamente utilizados en medicina y pertenecen a una de las clases más importantes de antibióticos sintéticos y de mayor uso en veterinaria a nivel mundial. Entonces a esto nosotros le llamamos quinolonas, ¿verdad? Estas quinolonas son un grupo de agentes quimioterapéuticos sintéticos, es decir, que no son producidos por microorganismos. La mayor parte de las quinolonas usadas en medicina clínica son del grupo de las fluoroquinolonas, ¿sí? Caracterizadas por tener un grupo fluoruro en el anillo central. Normalmente está en la posición número 6. Aquí tenemos la estructura de la quinolona. Como podemos ver, tenemos el flúor, de ahí su nombre de fluoroquinolona. Estos compuestos suelen utilizarse contra microorganismos resistentes a los antibióticos y actualmente existen 4 generaciones de quinolonas usadas como agentes quimioterápicos, entre los que se pueden encontrar el ácido nalixílico, la ciprofloxacina, el ofloxacino, moxifloxacino y el levofloxacino. Esos son los grupos de quinolonas en donde se encuentran otros varios compuestos similares. Las quinolonas que se utilizan en veterinaria con fines terapéuticos, ya sea, o sea, se utilizan con fines terapéuticos en ganado, en el ganado bovino, en el porcino, ovino, en la avicultura, así como en el tratamiento de animales de compañía, ¿verdad? En los perros, en los gatos. Bueno, aquí tenemos un listado de quinolonas que son autorizados para el uso en la salud animal, ¿verdad? Podemos ver la ronfloxacina, la danofloxacina, norfloxacina, ofloxacina, ciprofloxacina, entre otros compuestos, y vemos las categorías de los animales en que se utiliza. Pero nosotros vamos a centrarnos en dos analitos o dos compuestos preferentemente, que es la norfloxacina y la ciprofloxacina. La norfloxacina, que se utiliza en los pollos y en los pavos, ¿sí? Es uno de los compuestos que estudiamos, y la ciprofloxacina se utiliza en el ganado bovino, en el porcino y también en los pollos. Bueno,
Vamos a hablar un poco de lo que es la ciprofloxacina ahora. La ciprofloxacina es una sustancia que tiene usos humanos y veterinarios. Este compuesto pertenece a una clase de antibióticos llamado la fluoroquinolona. Como habíamos dicho, tiene un flúor en su estructura y posee un amplio espectro de acción según el nivel de actividad que se lo utilice para tratar o prevenir ciertas enfermedades bacterianas. Esta ciprofloxacina en su estado puro es un polvo de color amarillo pálido, ligeramente higroscópico y cristalino. Es soluble en agua y soluble muy ligeramente en alcohol. De las preocupaciones muy importantes que se debe tener en cuenta es la estabilidad de este medicamento porque puede verse alterada por la luz. O sea que es una droga a que le llamamos fotosensible y se debe de proteger ya sea de forma natural o artificial para evitar su deterioro. O sea, como la luz lo va descomponiendo, lo va degradando, entonces hay que cuidarlo bien. La norfloxacina, el otro compuesto de estudio, es un antibiótico sintético del grupo también de las fluoroquinolonas de amplio espectro en los seres humanos, indicado casi exclusivamente en el tratamiento de las infecciones urinarias, o sea que en los seres humanos se utiliza para infecciones urinarias. Y podemos observar también el flúor dentro de la estructura de este compuesto. En veterinaria, utilizada en aves, ¿verdad? Este compuesto, ya sea en pollos de engorde para engordar, en las ponedoras de huevos, en los pavos, y también se utiliza en los cerdos como control y tratamiento de infecciones respiratorias producidas por bacterias gram positivas y gram negativas, o sea que se utiliza para tratamiento de infecciones respiratorias en estos animales. Actualmente es una sustancia controlada con el objetivo de poder minimizar el riesgo para la salud humana asociada al consumo de sus residuos, ¿verdad? O sea que este compuesto está muy controlado en el uso veterinario. Y por todo lo que hemos visto hasta ahora, es necesario, y por eso nosotros nos pusimos a trabajar, a investigar con, en este tema, es necesario investigar estos compuestos en estas matrices, en carne, en huevo, incluso en la leche de vaca, etcétera. Es una preocupación de salud pública y se tiene que tener o se tiene gran interés por conocer el contenido de estos compuestos en estas matrices, ¿verdad? ¿Y cómo detectamos estos compuestos en estos alimentos, ¿verdad? Los métodos de análisis para determinar y cuantificar estos medicamentos, ya sea de uso veterinario, en este caso suelen estar basados en técnicas ya sea inmunológicas, químicas o incluso métodos microbiológicos, pero nosotros nos vamos a centrar en las técnicas químicas, ¿sí? Ese fue el trabajo que realizamos para poder detectar estos compuestos en los alimentos, ¿verdad? Hemos desarrollado en nuestro trabajo y hemos validado metodologías analíticas para poder determinar y cuantificar la norfloxacina, esta norfloxacina en la carne de pollo y la ciprofloxacina en los huevos de gallina, que son comercializados en la zona metropolitana de Asunción. O sea, muestreamos de diferentes supermercados y di- validamos las metodologías analíticas y utilizamos el equipo de HPLC, que es la cromatografía líquida de alta precisión, y la extracción de sólido líquido y líquido para extraer los analitos de la matriz. Este es el equipo que utilizamos, al que le llamamos cromatógrafo de líquido de alta resolución, el HPLC. Ahora, vamos a centrarnos en la determinación de la ciprofloxacina en huevos mediante el HPLC. Lo primero que hemos realizado fue la toma de muestra de los huevos de gallinas que fueron muestreadas en diferentes supermercados del área metropolitana
y se adquirieron tres diferentes marcas comerciales y los huevos de procedencia casera que se utilizó como blanco. Cada muestra contó o cada marca contó con 6 huevos que fueron tratados, ¿verdad? Se tomaron 6 huevos, se determinó el contenido que tenía cada huevo y se hizo un promedio también por cada marca y luego se hizo una mezcla de cada una de las marcas y se guardaron en un recipiente que podemos ver aquí. Estos son los recipientes. Este es una marca 1, este es una marca 2, marca 3, marca 4. Bueno, ¿cómo tratamos la muestra? Lo primero que hicimos fue pesamos 1 gramo de huevo por triplicado, 1, 2, 3. Agregamos 4 ml de ácido acético y etanol en esta proporción 1,99. Luego lo que hicimos fue agitamos en el vortex y le agregamos 500 microlitros de acetonitrilo y se agitaron 5 minutos más. Pusimos a centrifugar en una centrífuga durante 20 minutos. Posteriormente lo que se hizo fue se filtró con una jeringa y un filtro minizar y se puso en un vial para la lectura posteriormente en el equipo del HPLC. Posterior al tratamiento de la muestra se realizó la preparación de las disoluciones patrones. Se preparó una disolución patrón que le llamamos madre, ciprofloxacina de 500 microgramos por ml, y a partir de esta solución madre se preparó 6 disoluciones diluidas de concentraciones 1, 2, 4, 6, 8 y 10 y 3 réplicas por cada nivel. ¿Sí? Bueno, una vez que tuvimos nuestra preparación de las disoluciones, lo que se hizo fue filtrar por por la jeringa y por el minizar y se llevó a la lectura del HPLC. Bueno, esto luego, una vez que ya tenemos las disoluciones patrones y las muestras, lo que se hizo fue optimizar las condiciones cromatográficas en el HPLC. O sea que se buscó cuál iba a ser la fase estacionaria adecuada para poder detectar mejor y se obtuvo que la fase estacionaria era la C18 de una columna cromatográfica de 250 milímetros y 4,5 milímetros por 5 micrómetros de diámetro. La fase móvil utilizado fue acetonitrilo agua, que fue agregado en el agua ácido cítrico 50 milimolar. Se ajustó el pH con trietilamina y la proporción fue acetonitrilo con toda esta disolución acuosa 90, 10, 90. Esa fue la proporción. La modalidad fue isocrática, el flujo fue de 2 ml por minuto, el volumen de inyección fue de 20 microlitros, la temperatura de la columna del HPLC fue de 30 grados centígrados y la detección en este caso fue de fluorescencia con una longitud de onda de 200 nanómetros de excitación y 500 nanómetros de emisión. Aquí podemos ver un cromatograma obtenida de la ciprofloxacina en las condiciones óptimas. Es, un, es de una disolución patrón de 6 miligramos por ml. Bueno, posterior a ello, lo que se hizo fue una validación del método analítico. Bueno, y la validación de un método analítico es un proceso por el cual se establece mediante estudios de laboratorio, ciertos ensayos se realizan, ¿verdad? Que para saber o para ver el desempeño del método, si es que cumple o no con los requisitos para que estas aplicaciones analíticas puedan ser utilizadas, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo de la validación del método analítico. También se realizó. Y una vez que se realizó la validación del método analítico, seguidamente ya se procedió a la detección y a la cuantificación de la ciprofloxacina por la técnica cromatográfica.
Aquí podemos ver los parámetros de calibración, ya sea, ya este sería algunos, eh, algunos resultados de la validación, ¿verdad? En este caso es el parámetro de calibración de esta técnica analítica. Se determinó la ecuación de la recta, el, el coeficiente de correlación, eh, después tenemos el número de puntos de calibración, la pendiente, la desviación estándar de la pendiente, el intersecto, desviación estándar del intersecto, desviación estándar de la regresión y lo más importante aquí el límite de detección, el límite de cuantificación, el rango dinámico lineal. Bueno, aquí podemos observar la recta del calibrado en donde el coeficiente de correlación fue de 99,95%, demostrando que existe una linealidad en los intervalos de estudio. El límite de detección y el límite de cuantificación fueron 0,180 microgramos por ml, 0,601 microgramos por ml, demostrando que el método propuesto es sensible. ¿Por qué? Porque detecta concentraciones muy bajas y puede ser utilizado entonces en la detección y la cuantificación de este analito en esta matriz, que es la ciprofloxacina en huevo. Y la sensibilidad del método que se obtiene a partir de la señal instrumental y de la concentración del analito, eh, y viene dada por la pendiente de la recta del calibrado fue de 0,0624 microgramos por ml, ¿sí? Entonces tenemos una muy alta sensibilidad del equipo para poder detectar este compuesto en dicho equipo. Posteriormente se realizó la exactitud del método analítico. La exactitud del método analítico se realiza o realizamos para ver la recuperación de la técnica analítica de extracción mediante fortificación de una disolución patrón en muestras de huevo casero. Nosotros lo que hicimos fue dopamos o fortificamos muestras de huevo casero porque previamente se analizó que estos huevos caseros no contenían ciprofloxacina. Entonces se hizo un ensayo para determinar la recuperación, un ensayo intradía. El ensayo intradía son los ensayos o varios ensayos en un mismo día. Fueron dopados los huevos caseros a estas concentraciones, 4, 6, 8, y estas fueron las concentraciones que se observaron en la recuperación y estos son los porcentajes. Entonces, esas son las concentraciones dopadas y las recuperaciones. Posteriormente se realizó el estudio del ensayo interdía, que son varios ensayos pero en diferentes días. También se fortificó la ciprofloxacina al huevo casero a estas concentraciones y dándonos estas recuperaciones en esta técnica de extracción. Y se pudo lograr obtener recuperaciones inter e intradía entre 81 y 85% para la ciprofloxacina en esta matriz. Y lo que nos lleva a deducir que este procedimiento de extracción es muy eficiente. Bueno, luego de realizar la validación del método analítico se procedió a la aplicación del método. La aplicación del método es es la detección de este compuesto, de este analito en la matriz, en las muestras. Y pudimos observar, como podemos ver en la tabla, estas son las diferentes marcas, producto 1, producto 2, producto 3 y en el casero. eh, las concentraciones obtenidas fueron esta, ¿verdad? Tenemos un promedio, acá como era por triplicado, tenemos un promedio a esta concentración, 0,843 microgramos por gramo, y esto es lo que tiene por cada gramo
y por cada huevo, o sea, por cada huevo tenemos 40,47 microgramos de ciprofloxacina por huevo, ¿sí? Por cada huevo tenemos 40,47 y por cada gramo tenemos 0,843. Lo mismo para la marca 2, tenemos 46,09 microgramos de ciprofloxacina por huevo y para el producto 3 tenemos 40,34. Y en el huevo casero observamos que no hubo una detección, por eso le ponemos no detectado. Bueno, ahora pasamos a ver el otro estudio, el otro compuesto que es la norfloxacina. La norfloxacina se, se determinó en carne de pollo, también por la misma técnica que es la del HPLC. Y las muestras de pollo fueron muestreadas en supermercados también del área metropolitana. Se adquirieron 4 marcas comerciales diferentes y una procedencia casera, como el blanco ahora. Y las muestras se guardaron en el refrigerador hasta la realización del análisis y posteriormente se trató las muestras para hacer las lecturas correspondientes en el equipo. ¿Cómo se trató la muestra? Se pesó, este es una extracción sólido-líquido, porque se pesó 5 gramos de carne por triplicado y se le agregó 5 ml de acetonitrilo agua en una proporción 15:85 y el agua se le agregó 1 ml de ácido fosfórico, que está ligeramente ácido, y se puso a sonicar en un ultrasonido durante 30 minutos. Posteriormente a ello también se centrifugó las muestras y se filtró en el minizar en una jeringa, se puso en el vial y se llevó al equipo HPLC para su lectura. De igual manera, la ciprofloxacina, la norfloxacina se preparó también una disolución madre, que es una disolución patrón, que a partir de ella se prepararon otras disoluciones de diferentes concentraciones, de 5, 15, 25, 50, 75 y también de 3 réplicas cada uno. Se filtró con la jeringa y el minizar y se llevó a la lectura de este calibrado. También para este ensayo se optimizó las condiciones cromatográficas, en donde la fase estacionaria fue también C18, la fase móvil fue acetonitrilo agua en una proporción 15:85, acidificada con ácido fosfórico. La modalidad fue isocrática, el flujo fue de 2, el volumen de inyección fue de 10 y la temperatura de la columna fue de 40 y la detección de 275 nanómetros. Aquí podemos ver un cromatograma de la norfloxacina con las condiciones óptimas. Creo que es una muestra. Aquí se ve perfectamente el pico de la norfloxacina en una muestra de carne de pollo. Y también se realizó la validación del método analítico. A partir de su linealidad se pudo también obtener acá la ecuación de la Reyta. A partir de esta ecuación de la Reyta es que podemos determinar la concentración del analito. Posteriormente vemos su coeficiente de correlación, los números o los grados de libertad, que es n punto de calibración, la pendiente y lo más importante aquí, el límite de detección, límite de cuantificación y el rango dinámico lineal, ¿sí? Aquí vemos el valor del coeficiente de correlación R cuadrado, que fue para este caso 99,74 y demuestra que existe una linealidad en los intervalos de estudio. Aquí tenemos una recta de calibrado. Y el límite de detección y el límite de cuantificación fueron 4,33 microgramos por ml y 14,45 microgramos por ml respectivamente, lo que demuestra que este método, ¿verdad?, es sensible y
se puede utilizar para detectar la norfloxacina en esta matriz, que sería carne de pollo. La sensibilidad para este caso fue de 2,04 microgramos por ml. También se realizó la exactitud del método, se realizó el estudio de recuperación para los mismos. También de la misma manera se fructificó la muestra de carne, en este caso fue muestra de carne de pollo casero, porque en el pollo casero se demostró que no hubo ningún contaminante, nada de antibiótico, y entonces se utilizó como blanco. Aquí tenemos el ensayo intradía, que son ensayos en un mismo día. Las concentraciones que fueron fructificadas dopadas fueron de 25, 50 y 75, y estas son las recuperaciones. Son recuperaciones muy altas, 96, 97, 98 respectivamente. Y los ensayos en diferentes días, que son los ensayos interdía, se dopó también con las mismas concentraciones, y estas fueron las recuperaciones 95, 94, 98, y se pudo obtener recuperaciones inter e intradía entre 95 y 98% de norfloxacina en la muestra de carne de pollo. Bueno, entonces se demuestra aquí que el método de extracción o la técnica de extracción es muy eficiente y el método es veraz. Y entre la aplicación de, del método, lo que se hizo fue la lectura de las diferentes marcas o muestras de pollo. Ahora aquí podemos ver las concentraciones en microgramos por kilogramo, y por cada marca se realizó por triplicado, y este sería el promedio. Aquí tenemos una concentración de 2550 microgramos por kilogramo, 1940 microgramos por kilogramo, 2267 microgramos por kilogramo, y esto en, en la carne casera no se detecta ningún contaminante, o no se detecta en este caso la norfloxacina. Bueno, como conclusión, lo que podemos decir es que la presencia de antibióticos en el medio ambiente y la vida cotidiana se ha convertido en los últimos años en un asunto muy delicado e importante. La mayor parte de estas sustancias se acumulan en nuestro organismo y entran a través de la medicación. Nosotros nos medicamos y se incorpora a nuestro organismo. Y otras veces, como pudimos ver ahora en este estudio, que también se introduce mediante la alimentación. Por este motivo es necesario el estudio de estas especies químicas, ya sea en animales, en productos que derivan de ellas, ya que estos medicamentos son probablemente uno de los grupos más ampliamente utilizados en medicina veterinaria para el tratamiento de enfermedades en animales de producción. En estos dos trabajos de investigación se han desarrollado dos métodos analíticos, una para determinar la norfloxacina en carnes de pollo y la otra la ciprofloxacina en huevo. Y así. Y la importancia de la investigación radica en la determinación de estos compuestos en estas matrices, y por tanto se puede evaluar la exposición humana de manera directa en la alimentación de los mismos. Aunque existen los riesgos en humanos, no suponen un problema importante por la toxicidad aguda, por la baja concentración de la misma. Sí es posible que se puedan dar efectos acumulativos a largo plazo, o sea que por las concentraciones que nosotros tuvimos, como esas concentraciones son muy bajas, no existe ningún riesgo en la salud humana al consumir estos alimentos. Pero los efectos pueden de repente ser acumulativos a largo plazo si consumimos diariamente.
que se realizó entonces, dos métodos analíticos para poder detectar y cuantificar estos antibióticos de uso veterinario mediante la cromatografía líquida HPLC. Esa es una de las conclusiones. Y se validaron también los métodos analíticos para poder determinar la norfloxacina y la ciprofloxacina en la carne de pollo y en las muestras de huevo. Los métodos analíticos han demostrado ser altamente sensibles en la detección de estos alimentos en las muestras de carnes y huevos. Por eso es que tuvimos esos límites de detecciones muy bajos que hemos visto en los resultados. Los métodos analíticos desarrollados ofrecen también una importante innovación científica, ya que en la actualidad son muy pocos los métodos publicados sobre estudio de estos compuestos en esta matriz biológica. En nuestro país al menos no existe mucha publicación respecto a este tipo de trabajo. Y bueno, muchísimas gracias a todos por su atención y espero que les haya gustado este tema muy interesante, que se habla mucho de ello, o sea, que se habla muy poco de este trabajo. Me despido de ustedes, hasta luego.